Y ahí está una pregunta clásica. El antibiótico que administrado por vía oral posee el mejor efecto anti-pseudomonas. ¿Cuál era? Cipro. Sigue siendo Cipro, ese Cipro que mal utilizamos a veces para otras cosas. ¿Ya? Ciprofloxacino es. El mejor antibiótico de efecto anti-pseudomonas. Ciprofloxacino. Siempre y cuando hablemos de vía oral. Ay, me olvidaba decirles de las láminas, de 2 láminas anteriores creo, y se los tengo que decir. Clindamicina es importante por lo que les hemos comentado, o sea, Staphylococcus aureus comunitario, o sea, meticilino resistente comunitario, donde es bactericida a pesar de ser bacteriostático para todos los demás, ya, y acordarse que la biodisponibilidad de este antibiótico también es 100%, o sea, tú lo administras por vía oral y es igual a administrarlo por vía parenteral. Metronidazol es uno de ellos, clindamicina es otro que tiene esa propiedad. ¿Ya? Linezolid es otro que tiene esa propiedad. Y otro, entre los antimicóticos, el fluconazol. Esas 4 cosas, acuérdense. ¿Ya? Entonces, si no tienen para darle por vena y está con el tracto gastrointestinal íntegro, tolera la vía oral, absorbe bien, denle vía oral, el éxito está garantizado. Uno de los siguientes antibióticos alcanza concentraciones importantes, dice, en tejido pulmonar y secreciones bronquiales, incluso por encima de la concentración sérica. ¿Ya saben cuál es? ¿Cuál es? Levo, ¿no? Por eso es que está indicado en neumonías, por ejemplo, supera la ceftriaxona. ¿Por qué? Porque cubre Streptococcus pneumoniae, cubre gram negativos, ¿ya? Y cubre atípicos, cosa que no cubre la ceftriaxona. Cuando dan levofloxacino ya no tienen que agregar acitromicina, porque ya está coberturado, ¿ya? Y cubre incluso legionela, que es el más agresivo. Hoy en día, cuando les pregunten el antibiótico de elección para legionela, eso ya lo vamos a ver en terapéutica, pero les voy adelantando, es levofloxacino. Para micoplasma, que es la otra pregunta tradicional, ahí sí pueden utilizar acitro o claritromicina si gusta. ¿Ya? Aquí es levofloxacino sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Y lo que estaría contraindicado, no usar en tejido pulmonar es pues cipro, ¿no? Cipro no está indicado para eso. Levo para todo lo que sea respiratorio, ese es su lugar, no lo usen para otra cosa. Para una cistitis, pues olvídense. Celulitis a veces quieren usar también levofloxacino, no. Hay otras cosas, Cotrin, Doxy, cotrimosazol más rifampicina, ¿no? Son cosas que pueden servir. Uno de los siguientes antibióticos es útil en infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido en comunidad. Lo que les estaba comentando, el de elección es Cotrin, pero había otro que sí podrían usar. ¿Cuál era? Clinda. ¿Por qué? Porque actuaba sobre esa enzima PBL. Como les digo, eso en terapéutica lo ampliamos un poco más, pero más o menos ya vayan grabando esa idea. ¿Ya? Ahí es clindamicina. Absorción 100%, ¿no? Biodisponibilidad 100%, igual que el metronidazol. Está indicado como monoterapia en las exacerbaciones agudas de las bronquitis crónicas. Para eso, única y exclusivamente ha sido aprobado por la FDA. ¿Cuál era? Moxifloxacino, ¿ya? No está aprobado para la tuberculosis, por si acaso, no vayan a preguntarles. Lo mismo que streptomicina no está aprobado para la tuberculosis. Lo mismo que el metamizol no está aprobado por la FDA, sin embargo se usa. ¿Ya? Aquí para lo que está aprobado es para las bronquitis crónicas que se han exacerbado de forma aguda. Para eso vamos a usar el moxifloxacino. Y fundamentalmente anaerobios, ¿no? En el Perú lo estamos usando ya para un esquema estandarizado de los MDR, pero no ha sido aprobado por la FDA. Entonces no, hay que guardar ese antibiótico. Esto les comento porque yo estoy viendo que se usa para pie diabético, por ejemplo. No tiene razón de ser. ¿Ya? No tiene razón de ser. Empezamos con la parte final. Lo que tanto estamos hablando, mecanismos de acción. Empecemos a recordar algunas cosas. Con esto, si lo cerramos bien, yo creo que hemos logrado el objetivo de la clase. ¿Ya? Hemos logrado el objetivo de la clase. De eso depende básicamente. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver. Mecanismo de acción entonces, para que ustedes se acuerden del mecanismo de acción prácticamente de todos los antibióticos que les puedan preguntar, es importante que ustedes tengan presente cuáles son los que inhiben la síntesis proteica. ¿Ya? Y para determinar quiénes inhiben la síntesis proteica, nosotros tenemos esta mnemotecnia que vamos a hacer. En base a esta mnemotecnia está todo lo que tienen que acordarse de mecanismo de acción. ¿Ya? No cambio de lámina desde que he empezado a mostrar este tipo de mnemotecnia porque no encuentro otra que la supere. Es fácil de recordar, todo el mundo se acuerda cuando recuerda esta imagen. Siempre planteamos diciendo que hay un niño aquí que está observando, está mirando, está expectando, está quizá alucinando, no sé, pero está mirando algo, ¿no es cierto? ¿Se nota? Está mirando algo. Y ese algo que está mirando es esta dama que está ahí, ¿ya? ¿Quién diría? De esta lámina va a salir la mnemotecnia, quiénes son los que inhiben la síntesis proteica, ¿ya? ¿Y quién nos va a dar la mnemotecnia?
esta gentil dama que le va a llamar la atención a este niño por estar mirándole, ya se imaginan qué parte de su anatomía, y le va, ahí está lo que está mirando, comprobado, ya, esta frase que le dice la dama al niño, como quien le llama la atención, aquí está quienes inhiben la síntesis proteica, ¿ya? Acuérdense, con todo lo que está acá, desde pequeño y todo lo que está acá, que no lo voy a repetir, ahí lo pueden leer. ¿Ya? ¿Cómo vamos a recordar? Acuérdense de la mnemotecnia, como les digo, cuando yo les diga la frase célebre de la dama, van a recordar esa frase. Y en base a esa frase están los mecanismos de acción. A ver, vayamos a repasar. Miren, ¿con qué cosa empezaba la frase? Pequeño, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes saben, cuando hablamos de síntesis proteica hay dos subunidades, 30 y 50S, pequeño será pues 30, por lo tanto grande será 50, ¿no es cierto? Entonces, si dice pequeño, hace referencia a 30S. ¿Y cuál era la frase? Aquí está, amino, espectes y la otra cosa que seguía ahí, ¿ya? Entonces, aminoglucósidos, espectinomicina y tetraciclinas son los antibióticos que inhiben la síntesis proteica a nivel de esa fracción pequeña, de pequeño, 30S. ¿Queda claro, no? Sencillísimo. Sigamos. Si existe una fracción pequeña, habrá una fracción que es más grande, ¿no es cierto? La otra, que es 50S. Ya, y cuando hablamos de 50S, acuérdense de su matemática de la primaria, 50 en números romanos, ¿cómo se escribe? Como L, ¿no es cierto? Entonces los antibióticos tradicionales, conocidos por nosotros, porque no les van a poner lo que se ha descubierto ayer, que empiecen con L, o casi empiecen con L, esos son los que inhiben la síntesis proteica a nivel de 50S. ¿Ya? 50S, 50 en números romanos L, y por lo tanto los que empiecen casi con L. Ahí está, clindamicina, lincomicina, cloranfenicol, que también casi empieza con L, linezolid. Ya, no hay forma de hablar de los macrólidos con L, pero macro es grande, ¿no es cierto? Y si macro es grande es 50S, no es 30. Facilito, ya se acordaron todos los antibióticos que inhiben la síntesis proteica, ¿ya? Todos los antibióticos que inhiben la síntesis proteica, tanto a nivel de 30 como a nivel de 50S. Muy bien, sigamos. Y ahí están las preguntas, así vienen en el examen. No me dejen mentir, dice, uno de los siguientes antibióticos actúa a nivel de la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. Así viene. Y a veces uno tiene que recordar, ¿cómo hago? A ver, sencillo. ¿Cómo era la mnemotecnia? 50 se escribe con L. Los antibióticos que casi empiecen con L o empiecen con L. ¿Ya? Y dice uno de los siguientes. A ver, ¿cuál sería? A ver, escojan ustedes. Sencillo, ¿no es cierto? Facilísimo. No tienen que hacer ningún esfuerzo. ¿Ya? Solamente divertirse mirando esa lámina en casa unas 3-4 veces y les va a quedar la idea, ¿no? ¿Ya? Otra pregunta. ¿Cuál de los siguientes antimicrobianos no actúa inhibiendo la síntesis de proteínas? Así también viene en el examen. Bien, miren, vamos a ser claros. Como les he dicho, la clave es la inhibición de síntesis de proteínas. Si dice, ¿cuál de los siguientes antimicrobianos no actúa a nivel de síntesis de proteínas? Significará que todos lo hacen excepto uno, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. Amicacina. ¿Qué cosa es un aminoglucósido? Está en la frase inicial de esa dama, ¿no es cierto? Amino, a nivel de 30S. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Moxifloxacino, lo dejan ahí, no lo hemos comentado. Doxiciclina, ¿qué cosa era? Era una tetraciclina. ¿Estaba en esa frase? Sí, 30S. Acitromicina es un macrólido, macro, grande, 50S. Linezolid empieza con L, L de 50, 50S. Se acabó. ¿Cuál es la alternativa? Moxifloxacino. Ese tipo de preguntas no tienen que fallar. Ese tipo de preguntas es de respuesta directa. ¿Ya? Vuelvo a repetir para situaciones del examen. Para situaciones académicas, obviamente esto no se puede hacer, ¿no? Pero como lo que queremos es recordar nada más, es la mejor forma. Avancemos. Inhiben la síntesis de proteínas a nivel del ribosoma bacteriano, excepto, otra vez, hay que ver cuál de ellos no actúa a nivel de la síntesis de proteínas. Vamos a ver, gentamicina. Gentamicina es aminoglucósido, 30S, ¿no es cierto? Perfecto. Dalbavancina, otra vez, digamos, no sé, ya, que quede ahí. Cloranfenicol empieza con, casi con L, 50S. Doxiciclina es una tetraciclina, está en esa frase de la dama, 30S. Acitromicina es un macrólido, macro de grande 50. Perfecto, ¿cuál es? Dalbavancina. Y dalbavancina justamente, ¿qué cosa era? ¿Se acuerdan? Es un glicopéptido, ese que se daba cada 7 días porque tiene tiempo de vida media 9 días, ¿no es cierto? Ya, esa es la forma como quiero que respondan este tipo de preguntas, ¿ya? Entonces, si viene eso, bienvenido. Ojalá vengan 1, 2 o 3 para poder responder directo.
A ver, sigamos practicando. Dice, ¿cuál de los siguientes antimicrobianos no actúa inhibiendo la síntesis de proteínas? Algo parecido. Esta es una pregunta tal cual vino en el examen. Si mal no recuerdo, 2005 creo. Aminoglucósidos, de frente, 30S. Polimixina, no sé. Tetraciclinas, 30S. Macrólidos, 50. Clindamicina, casi con L, 50. ¿Cuál es? Polimixina. ¿Queda claro esta parte, no es cierto? No hay nada que discutir. Ahora, eso es mecanismo de acción. ¿Ya? Todavía tiene que acordarse de los mecanismos de acción particulares, porque hemos hablado de lo general, ¿ya? Sin embargo, hay mecanismos de acción muy puntuales, que son excepciones. Por ejemplo, cuando hablan, en el caso de las quinolonas, no existen otros antibióticos más las quinolonas que tienen este mecanismo de acción. O sea, es particular, solamente de ellos. ¿Cuál? Inhibición de la DNG-girasa, llamada también topoisomerasa 4. En algunos tratados van a encontrar topoisomerasa 2, y en algunos 2 y 4 todavía dice. Bueno, con que sea topoisomerasa está bien. Nada más que las quinolonas hacen esto. Y hay otro, y el único también, que tiene una inhibición enzimática doble, que es el cotrimoxazol. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Esas dos excepciones tienen que acordarse. ¿Y cuál es ese mecanismo de enzimático doble? Este que están viendo acá. Vamos a hablar solamente del cotrimoxazol. El ácido paramino benzoico, este PABA, que ustedes conocen, tiene que necesariamente, ¿no?, interaccionar, unirse con el ácido fólico, ¿no es cierto? El metabolismo de la bacteria es importante que esto suceda, ¿ya? El ácido paramino benzoico PABA tiene que interactuar con el ácido fólico. Ahí interviene el sulfametoxazol, que como saben es un componente del cotrimoxazol. ¿Qué hace? ¿Ya? Lo que hace es bloquea ese paso. Al bloquear ese paso, obviamente, evita que el PABA interaccione con el ácido fólico. Eso hace el sulfametoxazol solo. Sin embargo, todavía hay otro mecanismo o hay otro paso en el metabolismo de las bacterias también importante para su subsistencia, que es la transformación del ácido dihidrofólico en ácido tetrahidrofólico, que también le pueden llamar dihidrofolato hacia tetrahidrofolato, que es lo mismo. Todo lo que es ato es ácido, ¿no es cierto? Ácido dihidrofólico o dihidrofolato tiene que transformarse en ácido tetrahidrofólico o, si quieren, tetrahidrofolato, ¿ya? Para que eso suceda, acá hay una enzima, ¿ya? Esa enzima es la dihidrofolato de reductasa, que debería interaccionar aquí. El trimetoprim, que es el otro componente del cotrimoxazol, lo que hace es justamente bloquear eso. Acá les doy una salvedad. El sulfametoxazol por sí solo es bacteriostático. El trimetoprim por sí solo es bacteriostático. Pero cuando se juntan, el efecto es bactericida. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y cuando hablamos de esto, obviamente la interacción total, como le bloquean las dos vías metabólicas, al final la síntesis del DNA de la bacteria no se da y la bacteria muere. Y si muere, ¿es bacteriostático o bactericida? Bactericida. Significa que por separado son bacteriostáticos. Yo sumando un bacteriostático más bacteriostático debería dar bacteriostático, pero sin embargo me da bactericida. Este tipo de sinergismo se llama sinergismo de potenciación. Es el único antibiótico o el único ejemplo de sinergismo de potenciación, que sumando dos bacteriostáticos me produce un efecto bactericida. ¿Ya? ¿Queda claro? Ya. Acuérdense de este mecanismo, acuérdense de la topoisomerasa, en el caso de las quinolonas, y lo demás ya saben, porque ya han recordado cuáles actúan en 30 y en 50. Yo ni me irá, ¿y los demás? Los demás actúan a nivel de pared celular. Cefalosporinas, penicilinas, ¿no? Todo lo demás es pared celular. Ya saben los mecanismos, o ya han recordado el mecanismo de acción de toditos los antibióticos. ¿Ya? Sinergismo de potenciación, no se olviden. A ver, pregunta de examen. Quienes han visto el examen anterior no me van a dejar mentir, ha venido una pregunta algo parecida. Dice, ¿cuál de los siguientes antimicrobianos ejerce acción bactericida inhibiendo las topoisomerasas 2 y 4 de las células bacterianas? ¿Cuáles son? Los únicos que hacen eso. Las quinolonas, ¿no es cierto? Las quinolonas son las únicas. ¿Cuáles entonces? Ciprofloxacino. ¿Ya? Es más, la pregunta creo que decía, ¿el ciprofloxacino cómo actúa? Ya, y era lo mismo, la respuesta era inhibición de la topoisomerasa. Efecto bactericida. ¿Ya? Siguiente pregunta, ¿el antibiótico de lesión contra Staphylococcus aureus meticilino resistente? Reforcemos la idea, ¿cuál era? Pero estamos hablando de comunitario. ¿Cuál era? Cotrimoxazol, así es. Ese es el de elección, no es vancomicina, vancomicina es para el intrahospitalario. ¿Ya? Si le doy vancomicina a este de acá, lo mato al paciente, no quiero hacer eso. Muy bien. Ahora, estoy seguro que en todo lo que hemos conversado,
ya ha quedado claro los mecanismos de acción, ya han recordado las clasificaciones, pero cuando yo por hablando de bacteriostático, bactericida, todavía queda un poquito de duda. Lo matamos con esto. ¿Cuáles son bacteriostáticos y cuáles son bactericidas? Si ustedes recuerdan quiénes actúan en 30 y en 50, ¿se pueden acordar de eso? ¿Sí, no es cierto? Ya, ellos son los bacteriostáticos. Todos los demás son bactericidas. Es todo lo que tienen que recordar. Entonces, si les pregunto, ¿tetraciclinas qué es? Ya. Entonces, si estamos hablando de tetraciclinas, como les decía, ¿qué sería? Actúa en 30S, ya hemos dicho 30 o 50 es bacteriostático. Clindamicina, 50S, bacteriostático. Cloranfenicol, 50S, bacteriostático. Linezolid, 50S, bacteriostático. Espectinomicina, aminomespectes, 30S, o sea, bacteriostático. ¿Se dan cuenta? Telavancina no está en ninguno. Por lo tanto, si no está en ese grupo, bactericida. ¿Se entiende? Ya. Solamente tienen que acordarse de esos que hemos comentado. Dice, uno de los siguientes grupos de antibióticos antibacterianos posee acción bacteriostática. A ver, escojan cuál tiene acción bacteriostática. A mí me dirá, no me has hablado de la cicloserina ni de la isoniazida, ya hemos dicho. Solamente acuérdense del 30 y 50. Ellos son los bacteriostáticos. ¿Cuáles son? Doxiciclina, pues claro, porque es 30S. ¿Ya? O sea, todo lo que es 30 o es 50 es bacteriostático. Y como siempre hay excepciones en la vida, hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Aminoglucósidos. ¿Ya? Los aminoglucósidos, a pesar que actúan en la subunidad 30S, son bactericidas. Dice, de los siguientes antimicrobianos activos frente a Neisseria gonorrhoeae, o sea, que significa que lo que estoy mostrando acá, o lo que estamos mostrando acá, todos son activos frente a Neisseria gonorrhoeae. Dice, ¿cuál evitarías usar en un paciente inmunosuprimido con uretritis gonocócica? O sea, es un paciente que tiene una gonorrea, si quieren llamarlo de otra forma, ¿no? Uretritis gonocócica. ¿Ya? Y ustedes saben que todo esto está a vuestra disposición y toditos actúan frente a gonococo. Alguien podría decir, cualquiera puede usar, perfecto, pero dice, ¿cuál evitarías? Es un inmunosuprimido. Es una forma de preguntar diferente. A lo que se refiere es que cuando tienen ustedes un inmunosuprimido, nunca por nunca usen bacteriostáticos. En un inmunosuprimido, siempre y por siempre usen bactericidas. Porque ¿qué significa bacteriostático? Solamente inhibo el crecimiento de la bacteria y hago que el sistema inmune haga lo demás. Pero si es un inmunosuprimido, no voy a lograr nada. Tengo que darle bactericida, tengo que asegurarme. Entonces, lo que quiere decir que un inmunosuprimido no puede usar bacteriostático. Lo que le están preguntando es cuál de estos es bacteriostático. ¿Cuál es? Espectinomicina. ¿No es cierto? Porque está en esa frase de la dama al inicio. Sencillo. Antibióticos es fácil. Eso de acá quiero que se acuerden. Ya estamos terminando. Miren. Cuando ustedes usan antibióticos, y aquí vamos a reforzar la idea que les había comentado. Cuando les había dicho, si tengo un estafilococo, meticilino sensible, claro, yo puedo usar vancomicina, puedo usar otras cosas, pero prefiero usar oxacilina. ¿Por qué? Para matar, apuntar bien y disparar con lo que debo de disparar. Tengo una E. coli, ya, sensible, en vez de cipro uso Norflox, ¿no? Porque Norflox mata solamente E. coli, digamos. Perfecto, ¿para qué quiero con lo demás? No los toco los demás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo uso un antibiótico de más espectro, claro, consigo mi objetivo, sin embargo hago esto que está acá, que se llama presión selectiva. Y este es el gran problema por el cual tenemos resistencia bacteriana. La presión selectiva consiste en que si ustedes tienen un grupo de bacterias, fíjense, S de sensible, tienen bacteria, un montón de bacterias sensibles a estos antibióticos, sin embargo por acá hay uno resistente, ¿no es cierto? ¿Ya? Y yo uso el antibiótico, esté bien o mal indicado, yo uso el antibiótico, por lógica nada más, ¿quiénes van a morir? Los sensibles, ¿no es cierto? Pero ¿quiénes van a sobrevivir? Los resistentes. Acá no hay nada que discutir. Entonces mato a los sensibles en el primer uso del antibiótico y me voy poblando ¿con qué? Con los resistentes. Eso se llama presión selectiva. Sigo usando el antibiótico, sigo matando a los sensibles y me voy quedando ¿con quién? Con los resistentes. ¿Ya? Y sigo usando los antibióticos y sigo usando y voy a seguir usando porque me quiero asegurar, entre comillas, hasta por gusto. ¿Qué cosa hago? Al final me quedo con escasos sensibles
y a una superpoblación de ¿qué? De resistentes. En este momento estos antibióticos pues ya no funcionan. Cuando la mayor parte de la población es resistente, ¿para qué lo voy a usar? ¿Ya? Eso es lo que sucede, esto es la presión selectiva. Lógicamente esto está esquematizado. Acá entran a tallar toditas las formas de hacer resistencia. Y aquí literalmente tomado ya de quién me va a negar que el New England Journal of Medicine no es una revista autorizada, ¿no? Literalmente es la capacidad aparentemente ilimitada, dice, para desarrollar resistencia a cualquier fármaco antimicrobiano. Cualquier fármaco antimicrobiano, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado, no es un chiste los antibióticos. Esto ya lo hemos comentado ayer o la vez pasada, solamente acuérdense que existen concentración dependientes, básicamente aminoglucósidos y quinolonas, para que ahora redondeen la idea con todo lo que hemos hablado, y los betalactámicos son tiempo dependientes, hay que dar más dosis durante el día. O sea, todo esto tiene que ser un correcto uso, si no, nos equivocamos. Ya habíamos hablado también que cuando hablamos de gram positivos, el principal mecanismo de resistencia era alterar las PBP. ¿Para qué? Para que el antibiótico ingrese y no lo reconozca, no interactúa, por lo tanto no hay mecanismo de acción. En el caso de los gram negativos eran más complejos y tenían muchos más mecanismos de resistencia. Sin embargo, lo más importante, ¿qué cosa era? Las betalactamasas. Estoy haciendo un último repaso porque no volvemos a tocar antibióticos de esta forma. Seguimos. Ahí está, para los que no recordaron, el antibiótico ingresa, busca las PBP, interactúa. Si no existe esta interacción, no se produce el mecanismo de acción, entonces algunas bacterias alteran las PBP. Al alterar, ingresa el antibiótico, no las reconoce, no hay interacción y por lo tanto el mecanismo de acción no se da. ¿Ya? Más o menos está ahí. Este es otro mecanismo de resistencia. Esos Pacman que están apareciendo, ¿qué son? Las beta-lactamasas. O sea, no es necesario que modifiquen las PBP, simplemente ingresan y ahí están las beta-lactamasas flotando en el espacio periplásmico. Y en las bacterias gram negativas esto es amplio, hay mucho más y el antibiótico no llega, ¿no es cierto? Destrucción por beta-lactamasas. Otra es lo que habíamos comentado. Alteran las PBP. Si yo altero la PBP, esta interacción no se va a dar, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí están, PBPs alteradas. Al no haber PBPs disponibles para el beta-lactámico, la interacción no se da y por lo tanto el mecanismo de acción fracasa. Alteración de PBP, los dos mecanismos más importantes. En gram negativo lo primero y en gram positivo lo segundo. ¿Ya? Entonces, hay otras formas de resistencia, cerrar las porinas para que el antibiótico no ingrese, ¿no? ¿Ya? Y otras que incluso, no sé si se acuerdan, es botar al mismo antibiótico después que ha ingresado con las bombas de flujo. Eso se llama en general disminución de la permeabilidad de la membrana, para que no ingresen, o para que si ya han ingresado se vayan para afuera de nuevo. ¿Ya? Eso ya lo hemos hablado, solo quiero que lo recuerden. ¿Ya? Saben que las beta-lactamasas van mucho más allá de lo que produce el estafilococo. Aquí está lo que les había comentado. Este Notrophomona maltófila produce una metalo-beta-lactamasa. Aquí está, una carbapenemasa. Resultado de usar por gusto los carbapenens. No se debe usar. Y cuando ya aparece, no tengo ya otra cosa que usar más que cotrimoxazol. El otro ya habíamos visto también, cierre de porinas, cerramos las porinas, por lo tanto el antibiótico no ingresa. Ese cierre de porinas era de preferencia usado por ¿quién? ¿Se acuerdan? Pseudomona, ¿no? Pseudomona cierra su porina. Esa porina para que ingrese el antibiótico limipenen se llama porina OPRD. Es una porina especial, por ahí ingresa el limipenen, no ingresa por otro lado. Si la pseudomona lo cierra, ya no ingresa el limipenen, se hace resistente. O sea, mecanismo de resistencia de la pseudomona contra el limipenen, cierre de porinas, específicamente porina OPRD. Y esta otra, el otro mecanismo de resistencia, ¿no? Ingresa el antibiótico y mediante una bomba de flujo, chao para afuera nuevamente. ¿No? Esto es lo que hace también la pseudomona, pero contra el meropenem, ¿no? Contra el meropenem, ¿ya? Bomba de flujo. Habíamos hablado de las beta-lactamasas de espectro extendido BLE. Todos los gram negativos pueden hacer ese tipo de beta-lactamasa, pero principalmente E. coli, Klebsiella y Proteus. Y como E. coli es lo que más o menos nosotros manejamos en todo momento, en la CITUS, hay que tener cuidado. No usar cipro, no usar cetrazona por gusto, vamos a fabricar BLES, ¿ya? Y las beta-lactamasas AMSE, que les había comentado en un momento, y aquí funcionaba ¿cuál? La cefalosporina de cuarta, el cefepime. Aeromona, Morganella, Providencia, aquí están. Estas son las bacterias que pueden producir esta beta-lactamasa. Y hay una forma de hacer mnemotecnia. Por algún motivo que no entiendo, si nosotros ordenamos de cierta manera los nombres, pareciera que dijera AMSE, también miren. Aeromona, Morganella, Providencia, ahí está. En plural todavía, AMSES. ¿Ya? Es una forma de recordar fácil. Una mnemotecnia no es que en base a esto le han puesto el nombre, ¿eh? Sino que por algún motivo coincide y tenemos que aprovecharlo. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí la E. coli puede nacer sensible y con el tiempo adquirir la BLE. Aquí no. Cualquiera de estos ya nacen con esta resistencia. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, un Enterobacter cloacae aislado
en un cultivo y diga sensible a ceftriaxona, no le creo. Porque yo digo, desde que es Enterobacter ya es resistente, porque es una beta-lactamasa de espectro extendido. Y ahí solamente funciona el cefepime, ¿ya? Entonces el antibiograma también les puede engañar, y obviamente a mucha gente engaña. Solamente como referencia de los mecanismos de resistencia. La adición del ácido clavulánico a la amoxicilina, ¿ya?, da como resultado una ampliación de la actividad contra todos los siguientes microorganismos productores de beta-lactamasas, excepto, recordemos, cuando nosotros tenemos la amoxicilina más ácido clavulánico, ese inhibidor de beta-lactamasa era para inhibir ¿qué tipo de beta-lactamasa? ¿De espectro ampliado? ¿De espectro extendido? ¿Carbapenemasas? ¿O única y exclusivamente la penicilinasa del estafilococo? Solamente la penicilinasa del estafilococo, ¿no es cierto? A ver, si yo tengo un Enterobacter cloacae, no me va a funcionar, ¿no es cierto? Si tengo un estafilococo aureus, sí, eso sí. Haemophilus influenza es un gran negativo. Ya saben, si no es estáfilo y estrepto o entero, es un gran negativo. ¿Y actúa contra gran negativo es la amoxicilina? Claro, era una penicilina de espectro o de amplio espectro. Y si está más ácido clavulánico, mejor todavía. Neisseria gonorrhoeae, ¿funciona o no funciona la amoxicilina? Claro, funciona, ¿no? Bacteroides fragilis. ¿Qué cosa es el Bacteroides fragilis? Un ejemplo de anaerobio. Y el ácido clavulánico que le añaden hace que pueda funcionar contra anaerobios. Entonces, ¿contra qué tipo de beta-lactamasa no va a funcionar? Contra el Enterobacter. El Enterobacter estaba en esa familia, habíamos dicho, de ANSES, donde solamente puede funcionar cefepime, ¿ya? Aquí la alternativa es la A. A ver, los enterococos son resistentes a las cefalosporinas por... Esto es pregunta examen, ¿eh? Parece complicado, no se complica en la vida. Vamos a analizarlo. Dicen, uy, yo no leí mecanismos de resistencia del enterococo. Ya estoy frito. A ver, voy a ver, pero ¿cómo hago? Solamente acuérdense, enterococo, estreptococo y estafilococo, ¿qué son? Gram positivos. Principal mecanismo de resistencia de los gram positivos, modificación de PBP. ¿Cuál es? ¿Qué alternativa? La B. Sencillo. Así tienen que responder, no tienen que complicarse. ¿Ya? Si por ahí les dijeran, el principal mecanismo de resistencia de la Cinetobacter baumannii, ¿qué dicen? No es estrepto, no es estáfilo, ni es enterococo. Por lo tanto, es un gran negativo. Y el principal mecanismo de resistencia de los gran negativos es beta-lactamasas. Por lo tanto, la alternativa A. Es la forma como tienen que responder. ¿Ya? Es la forma como tienen que responder. En una infección por Serratia marcensis, en cuyo antibiograma se detecta sensibilidad a ceftazidima, cefuroxima, ceftriaxona y carbapenems, ¿cuál elegiría como terapéutico? Ya no vamos a pensarlo, vamos a resolverlo, solamente présteme atención. ¿Qué hice? Serratia marcensis. ¿No estaba en ese grupo de los ANSE? Morganella, Providencia, Serratia, Aeromona, ¿no? Enterobacter. ¿Qué cosa habíamos dicho? Desde que nacen ya son resistentes, ya tienen esa enzima, ¿no? Funciona cefepime y se mata a las cefalosporinas. Hasta la tercera generación no sirven. Por lo tanto, si me dice sensible a ceftazidima, no le creo. Eso es una sensibilidad errónea del laboratorio, que a cada rato sucede. Si dice cefuroxima sensible, no le creo, porque para colmo este es de segunda. ¿Ya? Ceftriaxona tampoco le creo. Carbapenem sí le creo. ¿Ya? Porque las beta-lactamasas de espectro extendido solamente van hasta cuarta generación en el peor de los casos. No cogen carbapenems. Entonces, ¿qué cosa elegiría como terapéutica? A pesar de que a todo esto es sensible. No es cualquiera de las anteriores. ¿Cuál es? Imipenem. ¿No es cierto? Ya. Y esto es un ejemplo de la vida real. ¿Eh? La mayoría que hacemos, y ya espero que poco a poco se vaya dejando esa mala costumbre, cogemos el antibiograma y decimos, acá dice sensible a tal antibiótico, por lo tanto le doy. No, tenemos que hacer el análisis respectivo, si es real o no esa sensibilidad. A ver, vayamos, creo que esta es la última. Dice, en un antibiograma donde se aisló Pseudomonas aeruginosa, indica sensibilidad a meropenem, o sea, es sensible a meropenem, y resistencia al imipenem. ¿Ya? O sea, resistente al imipenem, sin embargo, todavía es sensible al meropenem. ¿Cuál es el mecanismo de resistencia más probable? La Pseudomonas, ¿cómo se hace resistente al imipenem? Lo habíamos comentado, cerrando las porinas. Entonces, cuando ustedes tengan un antibiograma que diga meropenem S de sensible, imipenem R de resistente, ustedes lo traducen, ajá, esta Pseudomonas es una Pseudomonas que cierra porina o PRD, porque ese es el principal mecanismo de resistencia de la Pseudomonas contra el imipenem. ¿Estamos de acuerdo? Así tenemos que interpretar. ¿Ya? Así tenemos que interpretar. Como hemos terminado la parte que nos corresponde a la separata, solo un par de láminas para mostrarles, para regresar a lo de la presión selectiva. ¿Hasta acá hemos llegado? ¿Se acuerdan? ¿Estamos de acuerdo? Ya, hasta acá hemos llegado.
Esto significaba que hemos inutilizado el antibiótico debido a la presión selectiva. Pero miren lo que va a pasar. ¿Qué cosa hace la industria farmacéutica? Nos colocan otros antibióticos, diseñados exclusivamente para combatir este tipo de bacterias que aquí eran el problema, ¿o no? Ya no usamos esto, ahora usamos estos otros de acá, que van a funcionar para estos de acá. Sin embargo, todavía quedaba una mínima población de los anteriormente sensibles. Y también ya existirán las bacterias que de entradita son resistentes al nuevo grupo de antibióticos. ¿Qué pasa si yo empiezo a usar de forma indiscriminada nuevamente? Voy a matar las bacterias para las cuales han sido diseñadas esos antibióticos. Y me voy a empezar a poblar con los otros que no tienen nada que ver. Sigo utilizando y al final, ¿qué sucedió? Eliminé al grupo de bacterias problema, pero me he poblado nuevamente ¿de cuáles? ¿No? De las bacterias para las cuales no han sido diseñados los antibióticos. Y en un momento puedo quedarme así. ¿No les parece que aquí otra vez existe la suficiente cantidad de bacterias inicialmente sensibles, por lo tanto puedo volver a usar los antibióticos antiguos o no? Eso es lo que sucede. Esto se llama nuevos antibióticos con viejas o viejos antibióticos con nuevas aplicaciones. Por eso entra lo que les he comentado, la nitrofurantoína otra vez está siendo útil. ¿Para qué? Para las BLE. ¿Quién diría? La ceftriaxona, el ciprofloxacino, todo lo demás han fabricado BLE, pero esto lo voy a usar como tratamiento a la nitrofurantoína. La colistina, antibiótico antiguo, más antiguo que la nitrofurantoína. Creo que costaba $1, ahora está, como siempre lo digo, 9.000 soles el tratamiento de 7 días, así lo trae el laboratorio. ¿Para qué? Para pseudomona multidrogo resistente, donde ya nada funciona, sirve la colistina. La doxiciclina, ya hemos comentado sus bondades, ¿no? Todavía se puede usar la aminociclina también, y ahí está la fosfomicina que les había dicho. Pero esto es ya tema de otro tipo de situación. Solo quiero recordarles de que los antibióticos no han pasado de moda a los tradicionales, hay que saberlos usar con cierta precisión y van a tener éxito. Listo, doctores, hemos acabado.